En esta oportunidad comenzaremos a trabajar integrales de funciones de dos variables, integrales dobles, integrales triples. Estaremos recordando la construcción del concepto de integral definida en funciones de una variable real. Si se tiene una función con expresión analítica y igual a f de x, definida en el intervalo cerrado a, b, comenzamos siempre por dividir el intervalo a, b en n subintervalos de la forma x sub i menos 1, x sub i, todos de igual ancho. Ese igual ancho está dado por el incremento delta x igual a b menos a dividido n. En cada uno de esos intervalos vamos a elegir puntos de muestra, x sub i asterisco, y formamos la suma de Riemann, sumatoria desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n, de f de x sub i asterisco por delta x. El delta x es la base del rectángulo con altura f de x sub i asterisco. Si se toma el límite para esta suma cuando n tiende a infinito, se define la integral definida de la función f de x desde a hasta b. Esto cuando nosotros estamos trabajando con una función positiva en ese intervalo a, b, se interpreta geométricamente como la suma de las áreas de los rectángulos a la suma de Riemann y a la integral como el área bajo la curva desde la función i igual a f de x desde a hasta b. Aquí vemos la gráfica correspondiente a la suma de Riemann y recordamos entonces el planteo de que la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x, si f de x es positiva en el intervalo a, b, geométricamente corresponde al área bajo la curva i igual a f de x y sobre el eje de abscisas. Para definir las integrales de funciones de dos variables, para hablar de integrales dobles, relacionaremos este concepto con la idea de volumen y vamos a tratar de seguir un procedimiento análogo al utilizado para funciones de una sola variable e integrales definidas en un intervalo a, b. Ahora, consideremos una función de dos variables definidas sobre un rectángulo cerrado. Ese rectángulo cerrado está dado por el producto cartesiano entre los intervalos cerrados a, b y c, d. Recordemos que el producto cartesiano se corresponde con una región del plano definida por los pares ordenados x, y que pertenecen a R2, tales que x es mayor o igual que a, menor o igual que b, y a la vez y es mayor o igual que c y menor o igual que d. Si consideramos f de xy mayor o igual que 0 y consideramos la gráfica de la función z igual a f de xy, que corresponde con una superficie en el espacio, intentaremos calcular el volumen del sólido que se encuentra por encima de la región R del rectángulo R y por debajo de la gráfica de la función. Este sólido está definido por las ternas ordenadas x y z pertenecientes a R3, con z mayor o igual que 0 y menor o igual que f de xy, para todos los xy que pertenecen a R. Reiteramos que nuestro propósito es hallar el volumen de este sólido.
paso en este proceso es dividir el rectángulo R en subrectángulos. ¿Cómo lo haremos? Dividiendo los intervalos A, B y C, D en subintervalos de igual longitud. Para el intervalo cerrado A, B, consideraremos los subintervalos de la forma x sub i menos 1 x sub i con longitud delta x dada por b menos a sobre m, mientras que en el intervalo cerrado C, D consideraremos los subintervalos de la forma i sub j menos 1 i sub j con igual longitud delta i dada por d menos c sobre n. Entonces formamos los subrectángulos que se corresponden con los productos cartesianos de estos subintervalos x sub i menos 1 x sub i por i sub j menos 1 i sub j, que se pueden expresar de manera de conjuntos como r sub i j, pares ordenados x sub i pertenecientes a R2 con x mayor o igual que x sub i menos 1 y menor o igual que x sub i, y simultáneamente i mayor o igual que i sub j menos 1 menor o igual que i sub j. Luego lo veremos en la gráfica. Si en cada uno de esos subrectángulos R sub i j elegimos un punto de muestra x sub i j asterisco y sub j asterisco, vamos a tratar de aproximar el volumen de la parte del sólido que se encuentra arriba de cada subrectángulo por medio de una caja con base R sub i j y altura dada por el valor de la función en ese punto de muestra. Recordemos que el volumen de una caja está dado por la superficie de la base por la altura. Entonces, el volumen de cada caja está dado por el valor de la función en el punto de muestra por el delta área. Ese delta área viene dado por los productos entre delta x y delta y. Veamos un gráfico. Aquí vemos un rectángulo R sub i j que está acá, lo vemos en el plano, ¿sí? Este es el R sub i j, aquí está tomado un punto de muestra y esa cajita tiene por volumen, el volumen de R sub i j está dado por el valor de la función en el punto de muestra x sub i j asterisco y sub ij asterisco por delta x por delta y, teniendo en cuenta que este producto es el delta área. Si tomamos la suma de todos los volúmenes de esas cajas, ahí tenemos una aproximación, estaremos aproximando entonces el volumen bajo la gráfica de la superficie por encima del rectángulo R. Y si consideramos esa sumatoria de volúmenes, estaremos obteniendo, al igual que en el caso de funciones de una sola variable, una suma de Riemann, que lo que vamos a hacer es que m y n crezcan y lo vamos a hacer tender a infinito. Entonces, al tomar límite cuando m y n tienden a infinito de esas sumas de Riemann,
estaríamos calculando el volumen del sólido que se encuentra bajo la gráfica de la función y por encima del rectángulo R. Vamos a usar la suma de Riemann que antes hemos definido para aproximar el volumen sobre el rectángulo R dado por X entre A y B, A vale 0, B vale 2, Y entre C y D, C vale 0, D vale 2, y bajo la gráfica de la función f de xy igual a 1/2 de 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. La gráfica es el paraboloide que aquí vemos. Si nosotros tomásemos el volumen de esta caja marcada con azul más oscuro, que tiene por base el rectángulo R y por altura el valor de la función f de xy en un punto perteneciente al rectángulo, en este caso se tomaron los puntos medios para las aproximaciones, tendríamos una aproximación demasiado grosera de ese volumen. Estaríamos cometiendo un error bastante importante. Si nosotros partimos ese rectángulo en subrectángulos, dividiendo el intervalo 0,2 en X y particionando también el intervalo 0,2 en Y, obtenemos una mejor aproximación. Y cada vez que aumentamos la cantidad de subrectángulos, haciendo más fina la partición de cada uno de los intervalos, mejoramos esa aproximación. Si llevamos el deslizador en los dos casos al extremo de variación que está definido en la aplicación, vamos a ver que nuestra aproximación del volumen es buena. Y por supuesto que se puede continuar mejorando esta aproximación aumentando la cantidad de subrectángulos. De modo tal que si hacemos tender m y n a infinito y calculamos el límite para esa suma de Riemann, entonces estaremos encontrando el volumen bajo el paraboloide y por sobre del rectángulo R. Vamos a definir entonces la integral doble como el límite cuando mn tiende a infinito de la sumatoria desde que i vale 1 a m, j vale 1 a n, de los productos entre f de x sub i j asterisco y sub i j asterisco por delta área. Si el límite existe, entonces habremos hallado la integral doble sobre R de f de xy diferencial de área. Y si f de xy es mayor o igual que 0, entonces el volumen del sólido que se encuentra por arriba del rectángulo R y por debajo de la superficie correspondiente a z igual a f de xy está dado entonces por esa integral doble sobre R de f de xy diferencial de área. Algunas consideraciones importantes. Una función f es integrable si existe el límite que hemos planteado en la definición. Se puede demostrar que si la función es una función continua en el rectángulo R, entonces es integrable.
Y también puede verificarse que existen muchas funciones discontinuas que también son integrables, incluyendo algunas funciones que son discontinuas en solo un número finito de puntos o de curvas suaves. Todas estas observaciones tienen su correspondiente demostración, que no vamos a llevar adelante y que si alguno tiene interés lo puede solicitar. ¿Qué propiedades se verifican para las integrales dobles? Bueno, la integral doble sobre un rectángulo R de la suma de dos funciones f de xy, g de xy, ambas funciones integrables, es la suma de las integrales dobles sobre ese rectángulo R de f de xy y g de xy. O sea, la integral de la suma es la suma de las integrales. La integral doble sobre un rectángulo R del producto entre una constante c y una función f de xy es igual a la constante por la integral doble sobre el rectángulo R para la función f de xy. Además, si ocurre que f de xy es mayor o igual que g de xy para todo punto xy en el rectángulo R, entonces la integral doble sobre R de f es mayor o igual que la integral doble sobre R de g. Definiremos a continuación integrales iteradas, reiteradas o sucesivas. Sea f una función continua de dos variables definida en el rectángulo R, dado por el producto cartesiano entre los intervalos cerrados a, b y c, d. Usamos la notación integral desde c hasta d de f de xy diferencial de y para señalar que vamos a conservar fija a x y que a la función f de xy la integraremos respecto de la variable y, desde que y vale c hasta que y vale d. Entonces, esta integral es un valor que depende de x, que define una función de x. Esa integral es una función a de variable x que se corresponde directamente con la integral que acabamos de mencionar, la integral desde c hasta d de f de xy diferencial de y. Si ahora integramos a esa función a de x respecto de la variable x desde a hasta b, vamos a obtener esta expresión que nos va a devolver un número. La integral que tenemos en el lado derecho se llama integral iterada. Lo que esto nos indica es que primero resolvemos la integral desde c hasta d de f de xy diferencial de y y luego integramos respecto de la variable x. Del mismo modo, se puede definir otra integral iterada cuando integramos primero respecto de la variable x desde a hasta b y esto nos va a dar una función b de y que integraremos respecto de y. Es posible de Fubini que plantea que si una función es continua en el rectángulo R dado por los pares ordenados xy pertenecientes a R2, de modo tal que x es mayor o igual que a, menor o igual que b, y simultáneamente y es mayor o igual que c, menor o igual que d, las integrales iteradas que acabamos de definir son iguales y dan por resultado la integral doble sobre el rectángulo para la función f de xy.
Veamos un ejemplo. Aquí se plantea la integral desde 0 a 2, de la integral de 0 a 1, de 4 menos x menos y, diferencial de y, diferencial de x. Los corchetes no son necesarios, pero acá lo que deberemos resolver en primera instancia es la integral respecto de la variable y. Planteamos la integral iterada, destacamos qué es lo que vamos a resolver primero incluyendo el corchetes e integramos respecto de y. X se conserva fijo, X es una constante. La integramos término a término, la integral de 4 diferencial de y es 4y, la integral de x diferencial de y es xy y la integral de y diferencial de y es y cuadrado sobre 2, variando entre 0 y 1. Cuando reemplazamos y por 1, llegamos a 4 menos x menos 1/2, y si y vale 0, todo se hace 0, con lo cual nos quedamos con esta expresión. Aquí está esa función a de x que mencionábamos anteriormente. Ahora estamos en condiciones de integrar respecto de x. La integral la vamos a resolver una vez que asociamos 4 menos 1/2 en 7/2 y ahora sí integramos. La integral de 7/2 es 7/2 x, la integral de x es x cuadrado sobre 2 y varía entre 0 y 2. Al hacer las sustituciones correspondientes llegamos al valor 5. Si ahora planteamos la otra integral iterada, vamos a integrar en primera instancia respecto de x y luego respecto de y. Destacamos con corchetes qué es lo que resolvemos primero. Al integrar respecto de x término a término, la integral de 4 es 4x, la integral de x es x cuadrado sobre 2 y la integral de y diferencial de x es y por x, con x variando entre 0 y 2. Al sustituir, llegamos a 8 menos 2 menos 2y cuando x es igual a 2 y 0 cuando x es igual a 0. Resolvemos 8 menos 2 y ahora vamos a integrar respecto de la variable y. La integral de 6 diferencial de y es 6y, la integral de 2y diferencial de y es 2y cuadrado sobre 2, con lo cual nos queda y cuadrado. Con y variando entre 0 y 1, llegamos a el mismo valor anterior. Hemos encontrado entonces la integral doble sobre r de la función 4 menos x menos y diferencial de área. No importa qué integral iterada tomemos, el valor es el mismo siempre y en este caso particular nos dio 5. Siempre vamos a integrar sobre rectángulos, no siempre las regiones de integración son rectángulos como los que vimos en la definición. Vamos a tratar de extender la definición obtenida para poder integrar funciones de dos variables definidas en regiones o sobre regiones generales, con la condición de que estas regiones sean acotadas. Eso significa que puedan ser incluidas dentro de un rectángulo, en un sentido gráfico. Si nosotros queremos integrar una función f, z igual a f de xy sobre una región D acotada, ahí vemos que la región de integración es esta región, ¿sí? Es acotada
porque es posible incluirla en un rectángulo R. Para poder llegar a definir o a utilizar lo que ya hemos obtenido, vamos a usar un recurso matemático. Lo que vamos a hacer es definir una función f mayúscula de xy de modo tal que esta función tome exactamente la misma expresión que la función z igual a f de xy, f minúscula de xy, cuando los pares pertenezcan a la región D. Y tome valor 0 cuando esos pares estén en el rectángulo, pero no pertenezcan a la región D. Gráficamente, acá tenemos la gráfica de la función z igual a f de xy definida sobre la región D. Si ahora trabajamos la función f mayúscula, la gráfica de la función está dada por lo celeste y vemos que sobre la región D es exactamente lo mismo que tenemos en el gráfico de la izquierda. Y para todos los demás puntos es 0, de modo que si uno piensa en términos de volumen, el volumen va a ser el mismo. Con lo cual, este recurso nos permite extender la definición que habíamos obtenido para integrales dobles sobre rectángulos y hacerlo posible para integrales de funciones de dos variables sobre regiones acotadas. Si la integral doble de f mayúscula existe sobre la región R, entonces vamos a poder afirmar que la integral doble sobre D de la función f de xy diferencial de área coincide con la integral doble sobre el rectángulo de R de la función f mayúscula de xy diferencial de área. Entonces lo que vamos a tener que ver es cómo resolvemos en la práctica, con qué integrales iteradas trabajaremos para dar respuesta a la integral doble sobre D. Y vamos a considerar dos tipos de regiones. Regiones de tipo 1, en donde x varía entre valores constantes, a y b, en este caso general, e y varía entre las gráficas de dos funciones g sub 1 de x y g sub 2 de x. En ese sentido, la integral doble sobre D va a estar dada por la integral desde a hasta b, diferencial de x, de la integral desde g sub 1 hasta g sub 2 de f de xy, diferencial de y. Aquí vemos algunos gráficos correspondientes a regiones de tipo 1. En todos los casos, x varía entre a y b, valores constantes, e y se mueve entre dos funciones, g de x, g sub 1 de x y g sub 2 de x, en cada uno de los casos. ¿Sí? Y entonces reiteramos, la integral doble sobre D de f de xy diferencial de área viene dada por la integral desde a hasta b de la integral desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x de f de xy diferencial de y diferencial de x. Vamos a resolver primero la integral de f de xy diferencial de y entre g sub 1 y g sub 2. Puede ocurrir que la función f sea continua en una región D de tipo 2. ¿Cómo definimos a las regiones de tipo 2? De manera tal que ahora es la variable y quien
se mueve entre dos valores constantes y la variable x entre dos funciones. Gráficamente, ya lo vamos a ver, tenemos estos dos ejemplos, y entre c y d, x entre h sub 1 y h sub 2, funciones de variable y. Y la integral correspondiente, la vemos aquí, nos dice que la integral doble sobre d de f de x y diferencial de área está dada por la integral de c hasta d de la integral desde h sub 1 hasta h sub 2 de f de x y diferencial de x diferencial de y. Integramos en primera instancia respecto de la variable x y luego respecto de la variable y. En todos los casos, cada vez que vayamos a resolver una integral doble, no importa sobre qué región, el resultado final es un número, siempre. Por supuesto, siempre que la función sea integrable. Propiedades que se verifican para las integrales dobles sobre regiones cerradas, acotadas, D. La integral de la suma de dos funciones sobre la región D es igual a la suma de las integrales de dichas funciones sobre esa misma región D. La integral del producto entre una constante C y una función es la constante por la integral de la función sobre la región D. Si ocurre que f de xy es mayor o igual que g de xy para todo xy que pertenezca a la región D, entonces la integral sobre D de f de xy será mayor o igual que la integral sobre D de g de xy, diferencial de área. Por otro lado, esta propiedad plantea que si la región D se puede considerar como la unión de dos regiones D sub 1 y D sub 2, entonces la integral de la función f de xy diferencial de área sobre la región D será la suma de las integrales de f de xy sobre D sub 1 más f de xy sobre D sub 2. Por otra parte, si en el integrando la función f de xy es constantemente igual a 1, la integral doble sobre D de diferencial de área se corresponde con el área de la región D. Esto nos permite afirmar que podemos usar integrales dobles para el cálculo de áreas. Finalmente, si se tiene una función f de xy mayor o igual que m minúscula, menor o igual que m mayúscula, para todo xy que pertenezca a la región D, entonces la integral doble sobre D, diferencial de área, será mayor o igual que el producto entre m y el área de la región y m mayúscula multiplicada por el área de la región. Veremos ahora algún ejemplo de integral sobre una región general, una región no rectangular. Se pide hallar la integral entre 1 y 3 de la integral entre 0 y x de x por y diferencial de y diferencial de x. Aunque no están puestos los corchetes, esto nos indica que primero vamos a integrar respecto de y. Cuando integramos respecto de y, x es
fija, se comporta como una constante. Al integrar x por y respecto de y, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, con y variando entre 0 y x. Al reemplazar, llegamos a x por x cuadrado sobre 2. Operando, tenemos en cuenta que un medio es una constante que se puede extraer de acuerdo a las propiedades que ya vimos, y vamos a resolver la integral de x al cubo diferencial de x, que es x cuarta sobre 4, con x variando entre 0 y 4. Al resolver, llegamos al valor 32 para el área planteada. Vemos otro ejemplo. Aquí se pide determinar el volumen, estamos usando una de las aplicaciones de las integrales dobles, de un sólido ubicado en el primer octante, acotado por los planos coordenados y por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4 y el plano z más y igual 3. Aquí presento la gráfica obtenida por GeoGebra. Entonces nuestro sólido tiene por base esta región, este cuarto de círculo que está ubicado en el primer octante. El techo está dado por la intersección, en realidad es por el plano z más y igual 3, y las paredes están dadas por el cilindro y los planos coordenados. El volumen de este sólido es el que queremos encontrar y nuestra región de integración D la vemos en el plano R2 y es el cuarto de círculo. Entonces, para plantear la integral debemos definir cómo varía X y cómo varía Y para esta región D. Nosotros podemos ver que X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. ¿Sí? X varía entre 0 y 2. ¿Cómo varía Y? Y varía entre el eje, la ecuación correspondiente al eje de abscisas, y igual 0, es el piso de nuestra región, y esta curva que es, o que se corresponde con la semicircunferencia dada por 4 menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la integral? ¿Cómo planteamos el cálculo de volumen? La integral desde 0 hasta 2 de la integral de 0 raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado de la función que tenemos en el techo, entre comillas, para nuestro sólido, dada por 3 menos y. Es el plano. Vamos a integrar en primera instancia respecto de la variable y. Y cuando integramos respecto de y, la integral de 3 diferencial de y es 3y, la integral de y es y cuadrado sobre 2, con y variando entre 0 y la raíz. Ahora estamos en condiciones de integrar respecto de la variable x. Integramos término a término, ¿sí?
Primer término, segundo término. 3 se puede extraer como constante. La integral de raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado la buscamos en la tabla de integrales. Aquí tenemos la fórmula correspondiente. Y luego de reemplazar, continuamos con la integral del segundo término, teniendo en cuenta que el menos afecta a toda la fracción. 4 dividido 2 es 2. La integral de 2 diferencial de x es 2x. Menos por menos es más. Y la integral de x cuadrado sobre 2 es 1/2 por x cubo sobre 3. Todo, desde el principio hasta el final, variando entre 0 y 2. Cuando reemplazamos por los extremos, superior e inferior, llegamos al volumen que estábamos buscando. Avanzamos. Luego verán en la práctica algunos ejemplos más para integrales dobles. Del mismo modo que construimos la idea de una integral doble a partir de el límite cuando m y n tiende a infinito de una suma de Riemann, vamos a proceder de manera análoga para definir una integral triple. Pero una función de 3 variables no se puede graficar, solo podemos graficar el espacio de integración para una función de 3 variables. Comenzaremos considerando una función definida de A en R, donde A está incluido en R3, o sea, el dominio está en R3, y que sea acotada en un conjunto B dado por el producto cartesiano entre los intervalos cerrados A, B, C, D, E, F. Vamos a formar la suma de Riemann partiendo cada uno de esos intervalos cerrados en subintervalos de igual longitud, delta X para A, B, delta Y para C, D y delta Z para E, F. Y vamos a tomar límite cuando M, N y L tienden a infinito para definir la integral triple sobre B de f de x y diferencial de volumen. Gráficamente, aquí tenemos la región B de integración. Aquí vemos una subcajita de muestra B sub I J K. También existe el teorema de Fubini para integrales triples que nos permite plantear las integrales iteradas de manera análoga a la trabajada para integrales dobles. Una de las integrales iteradas para funciones de 3 variables y para el cálculo de integrales triples es la integral desde E hasta F, de la integral desde C hasta D, de la integral desde A hasta B, de f de x y, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Esto lo que plantea es que primero integramos respecto de la variable x, con lo cual vamos a obtener una función en términos de las variables y z. Luego integramos respecto de la variable y, con lo que vamos a obtener una función de variable z, ¿sí?
y finalmente integramos respecto de la variable z para obtener el número que nos devuelve la integral triple sobre b de la función f de x y z diferencial de volumen. Vamos a ver algún ejemplo, pero cabe destacar que para funciones de 3 variables, las integrales iteradas posibles de plantear son 6. Vienen dadas por las permutaciones de 3, ¿sí? Son integrales triples, permutaciones de 3 es factorial de 3, que es 6. Para las integrales dobles eran 2, integrales dobles, permutaciones de 2 son 2, es factorial de 2. Vamos a comenzar graficando, para resolver lo planteado, este espacio de integración dado por esta caja rectangular, de base rectangular, definida por x entre 0 y 1 y entre menos 1 y 2, z entre 0 y 3, que en el espacio se corresponden con planos que aquí vemos graficados con GeoGebra. ¿Cuál es ese espacio de integración B? El prisma que vemos aquí a la derecha. Vamos a plantear la integral. Una de las integrales iteradas posibles es esta. Aquí estamos planteando que primero vamos a integrar respecto de z, luego respecto de y, finalmente respecto de x. Comenzamos. Cuando integramos respecto de z, x e y se comportan como constantes. Por lo tanto, la integral de una constante por una función es la constante, x por y, por la integral de la función, que es z cubo sobre 3, con z variando entre 0 y 3. Resolvemos y tenemos esta función de variables x e y. Ahora vamos a integrar respecto de la variable y. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. La integral de y diferencial de y es y cuadrado sobre 2, variando y entre menos 1 y 2. Resolvemos. Obtenemos aquí una función de variable x. La resolución de este paréntesis es 2 por 2, 4, menos 1, 3 medios por 9, 27 medios, que es la constante que extraemos. Y nos queda por integrar respecto de x la función x. Es x cuadrado sobre 2 la integral, con x variando entre 0 y 1, y llegamos al valor 27 cuartos. Vamos a hacer el mismo cálculo usando el cálculo de la integral triple, usando otra integral iterada de las 6 posibilidades que tenemos. En este planteo vamos a integrar primero respecto de x, luego respecto de y finalmente respecto de z. Al integrar respecto de x, y z se comportan como constantes. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. La integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2, con x variando entre 0 y 1. Al resolver, llegamos a una función de variables y z que vamos a integrar respecto de y. Al integrar respecto de y, z se comporta como constante. Entonces llegamos a esta expresión
1 medio por i cuadrado sobre 2 por z cuadrado con i variando entre menos 1 y 2. Resolvemos. Cuando i vale 2 obtenemos el valor 2. Cuando i vale menos 1 obtenemos el valor menos 1 medio. Las constantes se mantienen. Resolvemos y vamos a integrar respecto de z, z cuadrado. La integral de z cuadrado es z cubo sobre 3, con z variando entre 0 y 3, lo que nos hace llegar nuevamente a 27 cuartos, que es el valor de la integral triple sobre b de x por y por z cuadrado diferencial de volumen. Al igual que pasa en las integrales dobles, no siempre los espacios de integración correspondientes a integrales triples son cajas, son prismas. Vamos a extender la definición para integrales sobre espacios acotados, que vamos a llamar E, y que serán acotados en tanto y en cuanto sean posibles de inscribir, no inscribir, sino de incluir dentro de una caja, de un prisma B. Entonces encerramos esa región en una caja B y definimos una función f mayúscula, de modo que esta función coincida con la función conocida f sobre E y que sea de valor 0 en los puntos de B que estén fuera de ese espacio E de integración. En el caso de que esto sea posible, la integral triple sobre E de f minúscula de x y z diferencial de volumen va a coincidir con la integral triple sobre la caja B de la función f mayúscula de x y z diferencial de volumen. Acá tenemos el gráfico de la región E, el espacio de integración E, que se puede incluir dentro de una caja, ¿sí?, B. Y lo que decimos es que el valor de la función va a ser igual a f, el valor de la función f mayúscula, cuando los puntos estén en esta región E, y va a ser nulo cuando esté en B, pero fuera del espacio de integración E. Vamos a trabajarlo en un ejemplo. Consideremos el siguiente problema: evaluar la integral triple sobre E de la función z diferencial de volumen, donde E es el tetraedro sólido limitado por los planos x igual 0, y igual 0, z igual 0, es decir, los planos coordenados, y el plano de ecuación x más y más z igual a 1. Vemos la gráfica obtenida por GeoGebra y ahora destacamos nuestro tetraedro. Este es el espacio E sobre el cual vamos a integrar la función z. Tenemos que establecer cuál es la variación para x, cuál es la variación para y cuál es la variación para z. Nosotros podemos ver que si aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el eje y aquí tenemos el eje z, x varía
entre 0 y 1. ¿Sí? X es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Y no puedo decir que varía entre 0 y 1 porque estaría transformando este triangulito que tenemos en el plano en un rectángulo. ¿Sí? Y varía entre esta recta que se corresponde con un segmento del eje de abscisas, por lo tanto su ecuación es y igual a 0, y esta recta que es la recta de intersección entre el plano x más y más z igual 1 y el plano z igual 0, que es el plano xy. Por lo tanto, esta recta tiene por ecuación x más y igual 1 o bien y igual 1 menos x. Y esto define la variación para y. ¿Cómo varía z? Y z varía entre el piso de mi tetraedro, que está en el plano z igual 0, y el techo del tetraedro, que está dado por el plano de ecuación x más y más z igual 1, despejando z igual a 1 menos x menos y. Este es el límite superior para z. Entonces, definido el espacio de integración, definida la variación para x, para y, para z, podemos plantear una integral iterada para el cálculo de la integral triple sobre e de la función z diferencial de volumen. Planteado ya cómo varían x, y z, estamos en condiciones de plantear la integral triple, una integral iterada que nos permite hallar la integral triple sobre e de la función z diferencial de volumen. Aquí la tenemos en función de los límites que hemos establecido anteriormente. ¿Qué es lo que nos dice este planteo? Este planteo nos dice que comenzaremos integrando respecto de z, luego integraremos respecto de y finalmente integraremos respecto de la variable x. Cuando integramos z diferencial z, obtenemos z cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 menos x menos y. Esto nos lleva ahora a tener que resolver la integral de 1/2 por 1 menos x menos y elevado al cuadrado diferencial de y. Recordemos que vamos a resolver esta integral. La única variable a considerar es y. El método será el de sustitución de variables, haciendo 1 menos x menos y igual t. Lo hacemos en cálculos auxiliares, de modo que menos diferencial de y es diferencial de t y diferencial de y es menos diferencial de t. Por lo tanto, la integral de 1/2 diferencial de t negativo cuando reemplazamos es menos 1/2 t al cubo sobre 3. Aquí tenemos la expresión correspondiente cuando volvemos atrás la sustitución de t por 1 menos x menos y. Y varía entre 0 y 1 menos x. Cuando evaluamos, llegamos al planteo de esta integral respecto de la variable x. Fíjense que si nosotros quitamos paréntesis, se cancela 1 y 1 y se cancelan menos x y más x.
con lo cual la base de esta potencia es 0 y entonces todo este término se anula. Vamos a resolver entonces la integral entre 0 y 1 de 1/6 por 1 menos x al cubo, diferencial de x. La constante se puede extraer y vamos a usar el método de sustitución de variables. 1 menos x igual a t, menos diferencial de x es diferencial de t, diferencial de x es menos diferencial de t, y entonces esa integral de 1/6 por 1 menos x al cubo, todo elevado al cubo, diferencial de x, se transforma en 1/6, lo podemos extraer, la integral de t al cubo por menos diferencial de t, y esto es, aunque ya salió anticipado el resultado, t a la cuarta sobre 4 negativo el factor. Ahí reemplazamos y tenemos que considerar que x varía entre 0 y 1. Al reemplazar x por 1 obtenemos valor 0 y al reemplazar x por 0 obtenemos un 24avos. De modo tal que la integral triple sobre e de z diferencial de volumen es finalmente un 24avos. Continuaremos en un próximo video trabajando cambio de variables para integrales dobles e integrales triples.